Vale, primeramente, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí a este coloquio, a esta conversación que vamos a tener con Marcos de Quinto. También agradecerle a él el que nos esté acompañando y nos vaya a aportar pues, toda su experiencia. Y a Pie en Pared también por prestarnos este maravilloso espacio. Bueno, como me imagino que sabréis, Marcos de Quinto es un empresario y un expolítico, exdiputado, que fue diputado en la 13ª y 14ª legislatura por Ciudadanos y que, bueno, ahora continúa la pelea política desde la sociedad civil aquí en Pie en Pared. Para así romper el hielo, me gustaría empezar por preguntarte por tu experiencia en el mundo de la empresa. ¿Qué es lo que te llevó a emprender y a iniciar el camino en el mundo de la empresa? Se hace mucho tiempo. No, cuando yo estudié económicas, especializado en econometría, y se supone que cuando terminas la carrera, en aquella época lo que hacías era escribir anuncios de periódico, porque los anuncios de empleo aparecían en los periódicos, y entonces tú cogías anuncios y enviabas cartas con tu currículum. Y en uno de ellos, que era de una consultora de recursos humanos que se llama Tea Cegos, me llamaron para hacer unas pruebas, hice las pruebas y resultó que era Coca-Cola, porque yo no sabía que era Coca-Cola. Y entonces me contrataron. Ese día entramos un chico y yo, con 23 años los dos. Él entró antes porque yo llegué a las 10. No sabía que había que llegar a las 9 o a las 8:30, por lo cual llegué tarde, no me habían dicho a qué hora tenía que empezar a trabajar y yo ya apuntaba maneras. Llegué ahí a las 10 y desde entonces empecé ahí. Y nada, nunca pretendí ser director de nada, ni directivo, ni nada, pero me gustaba mucho lo que hacía. Y lo que suele pasar es que cuando tú haces una cosa que te gusta, te sale bien. Y cuando te sale bien, se fijan en ti y de repente te dicen, oye, ahora encárgate de otra. Y tú dices, joder, qué fastidio, con lo bien que me lo estaba pasando con esto. Pero bueno, le cogías gusto a la nueva cosa y de repente te volvía a salir bien. Y así poco a poco un día pues me encontré ahí en Atlanta de vicepresidente ejecutivo mundial de la compañía, pero sin darme cuenta. Fue así muy... Es así, no tiene más misterio. Vale, también creo que es interesante, ya que tenemos aquí nuestro público joven, hablar sobre el emprendimiento un poco para los jóvenes. En España no hay una cultura del emprendimiento tan arraigada como hay en otros países, como en Estados Unidos, y parece que empieza a calar un poco el mensaje ya desde hace unos años de que para los jóvenes es mejor el empleo seguro de una posición que el riesgo-beneficio de emprender o de iniciar el camino en el mundo privado. ¿Cómo valoras esta situación? Sí, es una situación muy lógica, porque si tú como país te dedicas a fastidiar a los empresarios, a pisotearles, a vilipendiarles y tal, pues oye, pues es complicado. Y si en ese mismo país pues te dedicas a hacer que los funcionarios sean héroes y que vivan muy bien, pues entonces es que hay que ser idiota para querer ser empresario. Es una consecuencia lógica. Además, ya por primera vez en estos años el sueldo promedio del sector público es superior al del sector privado. Y entonces, pues claro, es una verdadera idiotez. Eso tiene que ver mucho con Antonio Gramsci y con la hegemonía cultural de la izquierda. No me quiero meter en política, estamos hablando de empresa, pero si os dais cuenta, la figura del empresario, es decir, Gramsci básicamente dice para controlar, es decir, hace una evolución. Hasta entonces, pues el comunismo se instauraba a través de la revolución violenta. Antonio Gramsci, por los años 1930 y tal, en sus cartas desde la cárcel, más o menos viene a dar un giro para que el comunismo se instaure en los países no a través de la revolución violenta, sino a través del concepto de hegemonía cultural. Y él dice, lo que hay que hacer es infiltrarse en los medios de comunicación, en las universidades y en el mundo de los contenidos y del arte. Y de esa manera nos encontramos hoy en día que si la sociedad, pongamos, es 50-50, pongamos, pues te encuentras como un 90% de izquierdistas, tanto en el mundo de la comunicación, en el mundo de los contenidos y en el mundo de las universidades, que no dejan hablar a nadie que no sea de izquierdas. Entonces,
si te das cuenta, el por qué el empresario en España no está bien valorado, pues es un cúmulo de cosas, no tiene que ver con artículos ni con libros, tiene que ver mucho con el tema de los contenidos. Desde pequeño, pues oye, veías los chistes de Forges o de Chumichúmez o de Perich, donde el empresario se le ponía como una persona gorda, grande, con sombrero de copa, gafitas oscuras y un puro, y al empleado, al trabajador delgadito y desvalido y tal. Y hoy en día ves series de televisión como... por ejemplo, esta de Aquí no hay quien viva. ¿Quién es el malo? El pescadero, que es el empresario. Si os fijáis en esa serie, cogen un personaje que es el único que es empresario, que tiene la pescadería, y entonces le pones personaje ridículo, personaje machista, personaje egoísta, personaje que explota a un pobrecito sudamericano, que es malvado, aunque sea gracioso, pero es un personaje malvado. Y los demás, muy buenos. El bueno es el concejal este de tal, que es bobalicón, pero bueno, es una persona bondadosa. Coges otra serie, Aida. ¿Quién es el malo? El empresario, el del bar, bigotito fascista, machista, no sé qué y tal. Entonces, todo eso es una lluvia fina que va calando en la sociedad, de manera que ya toda la gente dice, si uno es empresario, seguro que está engañando, seguro que tal. No sé, pues sois muy jóvenes, pero no sé si veíais unas viñetas que era Rue del Percebe 13. El que había abajo, que uno que era tendero, por aquí veo que hay alguien más mayor que de los tebeos, el tendero de abajo está engañando. Es decir, el que es empresario es el malvado, y el que es el ladrón o lo que sea, pues es el tío simpático y pícaro. Entonces, todo eso es hegemonía cultural, donde tú puedes conseguir en una sociedad que se denoste la figura del malvado que es el empresario. Nunca veréis una serie donde el hijo de la gran puta, con perdón, disculparme señoritas, sea el sindicalista liberado, que habiendo una pandemia no se va a trabajar al hospital porque él no se va a contagiar y no tiene la obligación porque está liberado, mientras caen como moscas todos sus compañeros. Nunca veis una serie donde el malvado sea el funcionario, que no pega un palo al agua y que como además está muy quemado trata de fastidiar a toda la gente que se acerca a su ventanilla. De eso no lo veréis, pero eso es la España real. Sin embargo, lo que te ponen las series es el malo típico, que es el pobre empresario. Entonces, bueno, si encima te están metiendo zancadillas todo el rato y lo que quiere el gobierno es que fracases para que tengas que vivir de una subvención, pues bueno, en eso estamos. O sea, que digo que es muy lógico que la gente en esa situación diga, yo lo que quiero es ser funcionario y tal, si acabaremos todos funcionarios. Ahora el único tema es quién narices mantiene esta economía, porque al final es el sector privado el que mantiene todo eso. Si no hay sector privado, pues no hay jueces, no hay médicos, no hay profesores, no hay nada. Pero bueno, pero son los malvados. Ahí me he extendido mucho. No, perfecto. Vamos, desde luego... Estoy empezando muy diplomático, porque yo suelo ser más bestia. Ningún problema. Uh-huh. Sí que es verdad que como hay jóvenes que... Sí, claro. Es un punto de vista interesante. Es cierta que los caricaturizan un poco al empresario. Luego, por otra parte, también desde un punto de vista más liberal, creo que estaremos de acuerdo en que hay una maraña de sobreregulaciones tremendas a la hora de emprender, a la hora de gestionar una empresa, en fin, a la hora de invertir. En el hipotético caso en el que tuvieras una mayoría absoluta, fueras presidente del gobierno, ¿cómo abordarías este problema de manera más inmediata? Bueno, vamos a ver. El tema de la economía es un tema muy sencillo. Os lo tratan de complejizar mucho. Yo he sido responsable económico de Ciudadanos cuando era un partido liberal. Sí, porque antes era medio socialista, llego yo, se va Garicano y lo hacemos más liberal y bueno, y ahora Garicano está asesorando a Feijóo, por lo cual de alguna manera el socialismo está entrando, bueno, pero de todas maneras Feijóo es un socialdemócrata, eso lo sabéis todos perfectamente. Entonces, aquí hay una cosa que tenéis que tener clarísimo. La medicina, para casi todo, si no para todo, es el crecimiento. Si tú creces, si hay una economía que crece, el paro se reduce. Se reduce la necesidad de dar subvenciones
aumentan los salarios, pero aumentan los salarios no de una manera artificial, sino simplemente porque la gente trata de robarse la gente porque estás en crecimiento y necesitas más trabajadores. Al aumentar los salarios, la caja de la seguridad social se aumenta porque gastas menos en subvenciones y encima te está entrando más dinero. Si te entra más dinero, puedes hacer mejores servicios o los mismos servicios con la misma calidad, pero necesidad de quitar menos impuestos a la gente y que el dinero esté en sus bolsillos. Y empieza todo una rueda virtuosa. Luego el tema es, crecimiento soluciona prácticamente todo. Siguiente cosa, ¿cómo se crece? Está muy fácil decirlo. Pues tirado, con inversión. Con inversión. Quiere decir que un español que tiene el dinero escondido en el colchón o se lo ha llevado a otro lado, que invierta aquí. Y gente que vive en otro país diga, oye, voy a invertir en España. Es así de sencillo. ¿Y por qué alguien va a invertir aquí en vez de invertir en Irlanda, en Lisboa o en Marruecos? Pues si ahora piensas, no es un tema económico. Hay un montón de cosas que te hacen decidir invertir aquí en vez de en otro sitio, en un país en vez de en otro. Que haya estabilidad política. Que haya predecibilidad legislativa, que no te cambie la ley cada día, pues ahora voy a poner un impuesto a la banca, ahora se lo quito, ahora le meto las energéticas o no sé qué. Que haya una fuerza laboral formada, que los estudios PISA, pues que den que la gente de aquí sabe y no que toda la gente apruebe sin nada. Que haya una flexibilidad laboral, el que quiera trabajar no 37, no 40, sino 45 horas, que trabaje 45 y el que quiera trabajar 20, que trabaje 20, pero que haya una flexibilidad y una adaptación. Que no haya golferías, que no haya burocracia, que no haya 17 legislaciones distintas. Pues tú empiezas a colocar una lista de un montón de cosas que sean unos impuestos lógicos, no solo para las empresas, sino para aquellos ejecutivos que pueden venir del extranjero y radicarse aquí. Entonces tú empiezas a colocar una lista, pueden ser 20, 30 cosas, que dices, ostras, es verdad, si esto lo tuviéramos en España, y dependen de muchos ministerios, que cualquier conflicto judicialmente se resuelva de manera rápida, porque estén dotados los juzgados y tal, y que no se tiren un montón de años, que cuando quieras hacer una promoción inmobiliaria, que los tiempos se acorten para no tener ese dinero perdiendo su coste de oportunidad. Entonces, tú haces un checklist de todo, que te dice, si hay un país que me da esto y hay otro país que no me lo da, pues invertiré en el que me dé esto. Entonces es muy fácil. Hagamos todas esas cosas, entrará inversión, si hay inversión, aceleramos el crecimiento y solucionamos todos los problemas. Punto. No hay nada más. Ahora, te empiezas a encontrar que las políticas que hacen muchos de los políticos son contradictorias en cada una de estas cosas. Entonces dices, pues bueno, es muy sencillo. Vosotros mismos lo podéis analizar, cogéis cualquier programa de cualquier partido y veis que generalmente son unas animaladas bestiales. Más parecen subnormales en algún caso. Yo tengo, por ejemplo, hombre, Fernando, ¿qué hay? Yo tengo, por ejemplo, es muy divertido verlo simplemente porque también sois bastante jóvenes, pero también hay gente aquí de más edad por ahí detrás, que había unas cosas que eran antología del disparate, que eran unos libros donde te venían las burradas que la gente contestaba en los exámenes. Entonces, cuando tú te lees el programa que han firmado Sumar y el PSOE, el que han firmado, no quiere decir que lo hayan llevado todavía a leyes, tiene unas cosas que son alucinantes, que son burradas. Por ejemplo, una de las cosas que afortunadamente no lo han llevado todavía a la ley es que las indemnizaciones por despido improcedente dependerán de la situación personal del despedido. Claro, suena así muy bien. Dices, hombre, si van a despedir a una señora divorciada y que tiene a su cargo a 3 menores, habrá que pagarla más. Sí. El problema es que no la va a contratar nadie a ninguna señora divorciada con 3 menores a su cargo. Entonces, claro, lo del camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Colocan esa chorrada y no se dan cuenta que lo que estás haciendo es condenando al paro a una señora que puede estar en una situación de desventaja. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, las empiezas a leer y dices, pero bueno, si te pueden cambiar las leyes y hacer esto, pues oye, ¿vas a invertir en un país así? Pues mira, te vas a otro sitio y fuera. Pero sí, bueno. Parece que falta, porque luego sales del PSOE y de Sumar y tampoco
parece que en los sectores más de derecha tampoco creo que haya mucha ambición. Mira, os voy a contar una cosa. Cuando tengo una discusión con mi amigo Luis Garicano, que es un tío muy majo, pero claro, el problema en el Congreso de los Diputados, cuando yo entro en el Congreso de los Diputados, hay 380 y tantos diputados, que sepan de economía, pongamos, los puedes contar con los dedos de las dos manos, que sean 9, 8. Pero de los que saben de economía, o son inspectores de Hacienda o profesores de economía. Es decir, no han tenido ni un bar en su vida, ni han pagado nóminas. Tengo una discusión con una persona supuestamente liberal y hablamos de la mochila austriaca. Es muy divertido. Hablando de la mochila austriaca, bueno, vamos a ver, Luis, la mochila austriaca, a fin de cuentas, consiste, digo, resumiendo mucho, en que si yo contrato a alguien, le voy metiendo en un cajoncito el dinero equivalente a un despido improcedente. De manera que el día que se cambia de trabajo, ese dinero se lo lleva. Vale, digo, mira Luis, estaba en Arapiles, debajo de su casa. Digo, mira, imagínate que tú aquí tienes una peluquería con 2 peluqueras, que son maravillosas, y que funcionan muy bien y que todas tus clientas las adoran. Y un día montan una peluquería enfrente de la tuya. Un mismo tío, pero no le funciona la peluquería. Cada vez que tus peluqueras se van al bar de al lado a tomarse el café a media mañana, le ves al otro que hace clink, 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 y se va a hablar con ellas para ofrecerlas 100, 200 euros más. Pero ellas dicen que no, porque están a gusto contigo. Pero un día, alguna de ellas puede tener una necesidad y de repente dice, aunque estoy aquí a gusto, me voy porque me llevo un dinero que está ahí puesto, yéndose voluntariamente. Entonces yo le digo, si se las quiere llevar el otro, porque un empresario no quiere despedir a la gente. Si la gente le funciona y le funciona un metro o le funcionan las peluqueras, lo que quiere es que se queden. El problema generalmente de un empresario es la fidelización de la gente buena que tiene. Entonces, si el otro tío se las quiere, encima tú cornudo y apaleado, que el otro ponga el dinero como prima de fichaje, pero que no se lleve el dinero que tú tienes aquí en el cajoncito de ellas, que ellas digan, oye, ¿te lo quieres llevar? Vale, págala más, pero tú le pagas esa mochila o lo que sea. Porque lo que sí le digo yo a Luis, digo, lo que sí es interesante es que si tú estás colocando en un cajoncito el equivalente a un despido improcedente, que tú lo puedas provisionar. Porque hasta ahora eso no se puede hacer. Tú no puedes hacer una provisión sobre despidos de tus empleados, pero si legalmente te lo permiten, lo deduces de beneficio, pagas menos impuesto, y eso sí podría ser interesante para los empresarios, porque el día que tienes que, por motivos ajenos a ti, porque va mal el negocio, generalmente se despide a la gente, no a la mejor trabajadora, sino se despide al que a veces te resulta más barato de despedir. Sin embargo, si los tienes provisionados, pues yo puedo despedir a un tío, aunque me sea más caro, porque ya tengo ese dinero provisionado y lo saco. Digo, eso sí le podría interesar. Digo, pero en cualquier caso, si alguien se va voluntariamente o alguien se va o lo tienes que echar porque ha metido la mano en la caja, oye, que encima se lleve un premio, pues no sería lo lógico. Pero si esto es así, y me dice Luis, Marcos, pero es que ese dinero de la mochila austriaca es un dinero puesto para la formación, para que se lo gaste en formación. Digo, ahí ya me has jodido, porque si somos liberales, un tío que se lleva una indemnización por improcedente, como si se lo gasta en irse a Benidorm, en comprarse un coche o en lo que le gusta a Ábalos, lo que sea, pero es libre, pero si encima me estás diciendo que es finalista esa indemnización, ya me has jodido, porque tendremos que contratar un montón de funcionarios para que vigilen que efectivamente no se lo gastan en lo de Ábalos, sino en formación. Entonces, esto, siendo un partido liberal, lo que hacemos es crecer aún más la burocracia y todo esto. Y al final, le comento lo siguiente, mira, si le vas a dar a una persona sí o sí esa mochila, porque se la va a llevar, y le vas a dar sí o sí, que es el equivalente a un despido improcedente, dáselo en nómina.
y nos ahorramos costes administrativos. Es decir, en vez de 1.200 este mes, te voy a dar todos los meses, en vez de 1.200, 1.270 o lo que sea. Pero el día que te digo, no vuelvas mañana a trabajar, no vuelvas, porque la indemnización ya la tienes cobrada en nómina. Ah, pero es que eso no van a querer los sindicatos. Vale, apaga y vámonos. Esto es lo que te digo cuando tú estás hablando de economía con gente que no sabe de qué va la empresa. Cuando gente piensa que hay que proteger a los empleados siempre, porque los empresarios son malos. Y entonces, claro, y esta gente hace las leyes. Y estoy hablando de una persona supuestamente liberal. Luego, imagínate. Porque todas las personas estén en el partido que están sesgadas por su visión del mundo. Si tú eres inspector de Hacienda, da igual que estés en el PSOE, que estés en el PP, que vas a pensar que los empresarios te engañan y que hay que ir a quitarles el dinero. O sea, es que es consustancial. Hay poca gente que a lo mejor tenga una visión más liberal de ello. Pero este es lo divertido de la situación. Y estos son los que hacen las leyes, bajo unas premisas pues determinadas. Y así pasa lo que pasa en España, que para que gobierne la izquierda basta que la derecha se salte un semáforo, pero para que la derecha vuelva a gobernar, la izquierda se puede saltar 20 semáforos y atropellar a todos los peatones, que todavía está por ver si volverá a gobernar o no. Pero es el tablero inclinado que dice mi amiga Cayetana. Ay, qué lío ¿a qué te he soltado? Luego, un poco para cerrar este bloque económico, queríamos hablar también de un tema que es un poco escabroso, está siendo un poco polémico, que es el del euro digital. Y es que se ha filtrado, por decirlo de alguna manera, que la Unión Europea va a pasar a la etapa de test a partir de octubre de 2025 de esta medida. Y sí que es una medida que puede ser, claro, las instituciones pueden ejercer más control sobre las cuentas de la gente, pero también, por ende, las cuentas de las empresas y las finanzas, etcétera. ¿Cómo valoras tú esta medida? Me parece una aberración absoluta. Yo, como liberal, para mí, mi sentido de la libertad es tener una pick-up grande con un depósito lleno de gasoil y dinero en el bolsillo. Porque puedes ir a cualquier lado y te lo puedes gastar donde sea. Y no te están siguiendo ni nada. Yo creo que tener un coche eléctrico conectado con la DGT, que si has metido un día en el cubo amarillo lo que era en el cubo azul y te lo pueden desconectar yendo a Aranjuez porque no tal o porque debes una multa y te lo desconectan y tal, pues eso no es libertad. Y tener también eso, el dinero, que el Banco Central lleve el tema de dinero electrónico. Nosotros voluntariamente lo puedes hacer con entidades privadas, pero no que el Banco Central y el Estado en estos momentos te lo esté fiscalizando. Que sepa exactamente lo que compras, lo que dejas de comprar y todo eso, porque te rompe, te digo, toda la intimidad y tal. Por otro lado, la única cuestión es que si hubiera dinero electrónico de esa manera, que el Banco Central, supuestamente, si acaba con la economía sumergida, si es cierto que se acaba con la economía sumergida, pues podría reducir los impuestos una barbaridad. Porque si la economía sumergida es el 24%, dicen, de la economía, que no sé cómo lo saben, a lo mejor lo saben por el hermano de Sánchez. Pero si es eso, pues podrían hacer una quita tremenda dentro de lo que es esto. Pero de todas maneras, es decir, oye, yo no quiero el que me sepan si me estoy comprando, yo que sé, de qué marca los calzoncillos. O sea, no, o si compro calzoncillos, o a lo mejor no he comprado calzoncillos en los últimos 8 meses. Dirán, oye, que vaya este hombre, ¿sabes? Entonces, no quiero que esa información esté. Y sin embargo podrían tener acceso a esa información. Vale, y bueno, ya cerrando esta parte más económica y de emprendimiento, vamos a pasar un poco al terreno más político. Y es que, como he comentado al principio, fuiste diputado durante 2 legislaturas por el Partido Ciudadanos, pero si no me equivoco, dimitiste
en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia. Sí, cuando hicieron la segunda prórroga, que luego resultó ser inconstitucional, yo comenté a mi partido que debíamos oponernos. Mi partido decidió que no debíamos de oponernos. Yo entonces hice una entrevista con El Mundo diciendo, creo que mi partido se va a oponer. Lo hice sabiendo que mi partido no se iba a oponer. Y entonces cuando salió la entrevista se montó y dije, oye, yo como he dicho que me iba a oponer, pues a lo mejor me he equivocado, pero me voy a oponer. Y entonces tuve un montón de presiones para que votara a favor y tal y eso. Y estaba entonces en mi finca de Cuenca hasta las tantas de la madrugada. Me estaba llevando Carlos Cuadrado, que lo estaba pasando muy mal, y mi mujer estaba partida y tal. Y entonces dije, mira, yo me voy porque más o menos cuando yo estaba con Albert Rivera, yo entré como independiente, pero luego Albert me dijo, hombre, hazte militante del partido porque quiero que entres en la ejecutiva. Entré en la ejecutiva y luego quiso que yo estuviera en la permanente. En la ejecutiva éramos como 32 y en la permanente éramos 8, que eran un poco los que manejábamos todo eso. Y yo más o menos a Cuadrado, porque Inés Arrimadas, pues bueno, tuvo su maternidad y entonces estaba poco encima del partido y se lo dejó a Carlos Cuadrado. A Carlos Cuadrado le dije, mira, Carlos, sinceramente, cuando yo entré aquí y estaba con Albert porque a Albert le gustaba mi cerebro. Y a ti veo que lo único que te gusta es mi dedo, porque no te interesan mis opiniones, lo único que quieres es mi dedo para decirme si este dedo tiene que apretar el botón amarillo, el rojo o el verde. Y como dedos hay muchos, yo me largo y que corre el turno y ya aquí que entre otro, y así lo hicieron. Y bueno, desde ese momento no has estado en política institucional, política de partidos, pero ahora desde la sociedad civil. Sucede un fenómeno muy interesante. Te odian todos los de los otros partidos y también los del tuyo. Entonces eso pasa, o sea, eso es ley de vida. O sea, cógete cualquiera y tal. Mira, Cayetana, lo odian de todos los demás y también el suyo. Digo por poner un ejemplo. Entonces, lo bueno cuando yo estoy en la sociedad civil, tengo la asociación Pie en Pared, ahora os comento un poco más de Pie en Pared. Cuando estás metido en la asociación civil, no estás en política de partido, pues entonces sucede todo lo contrario. Todos los partidos de la oposición, en este caso, te quieren todos un montón, porque lo que quieren es que les prescribas o lo que sea, o que hagas tweets favorables a ellos y tal. Entonces te pasas de la noche a la mañana. O sea, es en este momento, pues todo el mundo te estima mucho y todo eso. Pie en Pared, que tenemos aquí un miembro de Pie en Pared, Fernando Menedo, insigne, que es una asociación dedicada a la destrucción, a las demoliciones, llamamos demoliciones Pie en Pared. Nosotros no proponemos nada, para eso están los partidos. Eso nos permite aglutinar a un montón de gente que está de acuerdo en qué hay que destruir. ¿Qué hay que construir? Oye, pues unos votan a un partido o a otro. En eso nos metemos porque si estuviéramos debatiendo qué hay que construir, probablemente tendríamos discrepancias. Entonces, el unir a la gente con qué hay que destruir es fantástico, porque eso te permite una junta directiva muy variada. Por ejemplo, tenemos gente que viene más de la esfera del PP, como puede ser Esperanza Aguirre, que está de vicepresidenta, como puede ser Dani Lacalle, el economista, que le conoceréis, como puede ser Alfredo Timmermans, que era jefe de gabinete de Aznar. Tenemos gente más de la esfera de Vox, como Miguel Ángel Quintana Paz, como Alejo Vidal Cuadras, o como Juan Carlos Girauta, que era independiente, sigue siendo independiente, pero está ahora de eurodiputado, y está también Luis del Pino. Entonces, tenemos una junta directiva muy interesante porque todos sí están de acuerdo en lo que no hay que hacer. Ahora, ¿a qué vota cada uno de ellos? Hombre, yo me lo puedo imaginar, pero no nos metemos en ello, no nos metemos a discutir programas y cosas de eso, porque para eso están los partidos políticos. Pero nosotros luchamos contra la hegemonía cultural de la izquierda y contra la neorreligión woke. Y básicamente todas las presentaciones de libros y todas las cosas que hacemos, pues estamos aquí haciéndolas que cumplen ese objetivo. Hacemos streamings. Estamos ahora
vamos a sacar ahora un documental que vamos a estrenar ahora en mayo, que nos ha llevado 8 meses, y es un documental que va a dar mucho que hablar. Es sobre la historia criminal del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, pues eso, nos dedicamos a hacer la guerra cultural. Entonces nos sentimos un poco como que somos un rompehielos y, oye, vamos dando la cara y nos vamos dando de tortas y tal contra la izquierda, y luego eso, pues oye, que si le viene bien al PP, si le viene bien a Vox, se acabó la fiesta, o UPN o lo que sea, oye, pues fenomenal para ellos y tal, pero nosotros nos dedicamos a eso, aquí. ¿No volverías a la política institucional? Es que es muy aburrido, porque yo ahora puedo decir cualquier burrada. Y cuando digo cualquier burrada, soy yo. No tengo a la persona de prensa diciendo, pero ¿cómo puedes decir eso? Vamos a perder votos o lo que sea. Entonces, claro, o sea, tú no sabes la libertad que te da esto. Digo, por ejemplo, esto lo he contado en alguna ocasión, yo le propuse a Inés Arrimadas hacer una PNL, que es una proposición no de ley. Y era una proposición no de ley de coña. Es decir, digo, vamos a salir en todos los periódicos, Inés. O sea, esto de aquí, bueno, el tema de marketing, esto va a funcionar. Digo, vamos a decir que como los socialistas con el tema de la ocupación lo están haciendo también, proponer al Partido Socialista que lo extienda a los coches. Es decir, si a mí me roban la autocaravana, me la han ocupado, porque en una autocaravana puedes dormir. Hay gente que en una ranchera puede colocar una colchoneta hinchable y dormir ahí también. Luego, aunque la tenga aparcada delante de mi casa, no la puedo recuperar porque me la han ocupado. Y tengo que seguir pagando la gasolina y el seguro del coche. No lo puedo porque si no sería tal. Entonces, hagamos la PNL. Entonces, todo este tipo de cosas que al final a la izquierda lo que hay que hacer es ir de coña, reírse de ellos y decir, mira, como en el MUS, las tuyas y 5 más. Porque si no, en la ventana de Overton lo que hace la derecha es, no. Y al cabo de un tiempo se corren y van, y sí. Y van siempre siguiendo esto. Entonces llega un momento que hay que decir, no, las tuyas y 5 más. Como los que ya empiezan a hablar de que si el aborto, pues el posaborto y tal, al día siguiente, o lo que sea, de que el niño nazca. Pues lo que hay que hacer no es escandalizarse, decir, no, hombre, que hasta que tengan 15 años poderlos matar, que es cuando se ponen insoportables. Entonces, a la izquierda hay que tomarse la coña. Y si tú vas haciendo estas cosas, la gente es cuando de repente dice, oye, pues es verdad. Pero eso lo puedo hacer yo no estando encuadrado en un partido. Porque si estás encuadrado en un partido, la coña no se entiende. Entonces mañana dirán, Marcos propone que se puedan matar a los niños de aquí hasta 15 años y tal. Sabiendo que lo he dicho de coña, pero con la mala intención que te lo pueden poner. Pero yo ahora lo puedo hacer, lo puedo decir, podemos estar en programas de televisión y tal, y es mucho más efectivo. La siguiente pregunta es muy abierta. Y es que creo que es interesante que valores la situación política actual, el rumbo que tiene España ahora mismo, a corto o medio plazo, y un poco la acción del gobierno, que esto podríamos pegarnos horas, pero también la de la oposición, que creo que es interesante. Bueno, muy sencillo. Es decir, nosotros, o sea, por primera vez, yo creo, en la historia de España nunca hemos estado en una situación tan desastrosa como la actual. Es decir, jamás ha sucedido lo que está sucediendo ahora. Que haya un gobierno que no es gobierno ni es nada, porque no tiene presupuestos, está utilizando presupuestos de una legislatura anterior cuando tenían un acuerdo de gobierno con otro partido que era Podemos y no con el que están ahora en el gobierno, ya con 2 años prorrogados. No hay ningún tipo de estrategia, excepto la de sobrevivir por parte de este gobierno haciendo cesiones. Se está dinamitando totalmente nuestra democracia con un tribunal constitucional que lo va a pasar mal porque es un tribunal constitucional prevaricador, y ahora con el tema de Sevilla, de la Audiencia Provincial de Sevilla, ya empiezan a estar asustados y tal. Luego, entonces, es decir, estamos con una banda de delincuentes que son la que nos gobierna, asociado con otros delincuentes y tal. Y jamás en la vida ha estado tan evidente esto. Es decir, o sea, esto sería el sueño de una oposición. Es decir, o sea, encontrarse con esta situación. O sea, yo creo que es el sueño de cualquier oposición. Tenemos una oposición que está dividida, y está dividida, pero por temas también importantes, porque hay un tema programático. Es decir, hasta hace muy poco, pues oye, el Partido Popular abraza la Agenda 2030, Vox no abraza la Agenda 2030. Hasta hace muy poco el Partido Popular estaba de acuerdo con el PSOE en la legalización de 500.000 inmigrantes ilegales,
Vox está en contra de esas. Entonces hay temas, la memoria democrática, Vox está en contra de la ley de memoria democrática que te obliga a pensar de determinada manera, y el PP en este sentido parece que no lo está. Aunque yo estoy viendo cierto viraje del Partido Popular en los temas de inmigración, porque está pasando en todos lados, está pasando en todos lados. Entonces yo no sé hasta qué punto es que creen en eso o es oportunismo, pero afortunadamente empieza a existir un viraje en esto. Pero ya te digo, es una oposición que está dividida, y por otra parte yo creo que le falta al partido líder, le falta sangre en las venas. Es decir, el momento es para tener el cuchillo entre los dientes. Es decir, porque es lo que requiere. Es decir, Aznar en su momento, con Felipe González, tuvo una actitud muy agresiva y hizo muy bien en tenerla para lograr el cambio. Y a mí me parece que la personalidad del líder, porque yo no quiero hablar del PP, porque el PP me parece hay gente muy diversa, ¿eh? Hay gente, yo soy, por ejemplo, absoluto fan, Miguel Tellado me encanta Cayetana, me encanta otra gente, me encanta Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que la personalidad del líder en estos momentos del PP y de alguna gente que está a su alrededor no tiene ese punto de agresividad que yo, en mi opinión, pero que es mi opinión, creo que debería tener un poco para liderar esto. Es decir, cortar totalmente ante un señor que está dando un golpe de Estado, cortar totalmente la relación y no pactar determinadas cosas. Hay una definición de un tal Hans Kelsen, un jurista alemán que ya falleció hace muchísimos años, que dice que golpe de Estado es cualquier modificación de la Constitución por vías distintas a las que contempla esa Constitución. Y ya sea violenta o no violenta. Y eso se está produciendo aquí. Se está produciendo con el cuponazo que pretenden dar a los catalanes, con la ley de amnistía que está absolutamente inconstitucional, es decir, con determinadas cosas que están haciendo un cambio de hecho en la Constitución y bueno, y nos lo estamos tragando. Entonces yo creo que eso requiere una confrontación abierta y no, que se dice en Estados Unidos, lo de popcorn throwers, que es cargarte al otro tirándole palomitas de maíz. Entonces, pero también ya te digo, yo soy bastante más extremo en eso. Pero bueno, yo creo que se está realizando ahí un viraje, pero habrá que esperar. Lo que no puedes, que es lo que me parece injusto, y yo soy muy crítico, ya te digo, con parte de la dirección que hay en estos momentos en el PP, pero también digo con el empresariado y con los Garamendis y con toda esta gente. Porque lo que no es lógico es decir, yo quiero que la UCO y los jueces me lleven en palanquín a la Moncloa sin despeinarme. Yo creo que los españoles queremos, Feijóo, que te despeines también, porque no podemos poner toda la carga en la UCO, que se la están jugando, ni en los jueces, que se la están jugando. Queremos ver que se le está jugando quien realmente luego se beneficiará estando en la Moncloa también. Y eso yo creo que es importante. Pero bueno, es mi manera de verlo. Claro, vamos a darle tiempo. El 23 de julio, mucha gente pensaba que, en las últimas elecciones del 23 de julio, mucha gente pensaba que Pedro Sánchez estaba acabado. Porque claro, con todas las barbaridades que había hecho, pues bueno, estaba amortizadísimo y la oposición lo tenía muy fácil, pero sin embargo no fue así. ¿Por qué creéis que esto es así? Es decir, va subiendo el umbral del dolor y ¿hasta dónde? Hombre, hay una cosa que es decir, Pedro Sánchez no tiene, o sea, no tiene vergüenza, ni tiene límites, ni nada, le da igual, o sea, son cosas impensables, lo de pactar con ETA, lo de pactar con Puigdemont, o sea, todo este tipo de cosas, el de haber cedido pues las prisiones o ceder las fronteras a estas que se piden, es decir, cuando tú no tienes límite, tú eso es lo que tienes delante. Y a una persona que tienes así delante, no puedes ir como la Policía Montada del Canadá. Y además ha hecho una cosa muy buena, es decir, Pedro Sánchez ha blanqueado a todos los delincuentes con los cuales trabaja. Ha blanqueado a ETA, a Bildu, ha blanqueado a Puigdemont, a Esquerra, a todos los ha blanqueado. Y ha atacado al PP y ha atacado a Vox. La demonización, sí. Sí, pero el PP en esas elecciones también ha demonizado a Vox, por lo cual al final, en lo que parecía que todo el mundo está de acuerdo, es que Vox es muy malo.
No ETA, o sea, ha conseguido cambiar que los que han dado un golpe, que los que han sido, han pegado tiros, porque parece ser que Otegi le pegó un tiro en la barriga a un empresario, es decir, aparte de secuestrador y todo, o sea, ha conseguido que todos esos pertenezcan al progresismo, incluido Puigdemont, y ha conseguido que haya un acuerdo total, incluido también PP, en que los otros son el monstruo. Y entonces, claro, pues es muy complicado en esa situación, es decir, o el PP decide, yo blanqueo o no entro en el juego que me está vendiendo el PSOE de que los otros son el monstruo, decir, oiga, mire, este no es monstruo, más monstruo es todo lo que ustedes tienen alrededor o lo que sea, porque está ahí en una trampa. Si el PP hace eso, le van a decir, mira, estás entonces con el monstruo. Entonces es una situación como muy incómoda porque no creo que haya sabido manejar bien la comunicación en ese sentido. Y entonces, claro, los otros en estos momentos se ponen a dar a todos y colocan que la línea efectivamente es el PP es lo mismo que el PSOE. Y el PSOE está diciendo el PP es lo mismo que Vox, luego se queda ahí en una situación bastante indefinida. Y luego, pues bueno, pues tenemos a los de Se acabó la fiesta, que no estaban en las últimas elecciones, pero sí han estado en las europeas, a Alvise Pérez, que estaba en Ciudadanos, este era el jefe de gabinete de Toni Cantó. Y Alvise, pues oye, yo le conozco mucho, es amigo, ya le he dicho, no te voy a votar, no le voto yo a Alvise, pero claro, es un elemento también ahí más de distorsión. Y bueno, y por otro lado, pues no se sabe en estos momentos qué está haciendo Iván Espinosa, también amigo y tal, y todo. Entonces es un panorama un poco descorazonador. Claro, es que es complicado porque la gente habla de que la fragmentación de la derecha le perjudica, pero claro, parece que no hay manera de que se entiendan en muchos asuntos y por ejemplo, yo creo que eso lleva a que se desoriente el votante, como pasó el 23J. Yo creo que prácticamente la gran mayoría social que estaba en contra del gobierno, pues entiende que el Vox es el aliado natural del PP. Entonces, si ves en campaña cómo lo ataca, al final te desorientas y te quedas en casa. Sí, pero es que son estrategias que es un poco lo que hay que entender. Estrategias que cada uno, yo supongo, yo tengo mucha relación con todos, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo creo que ha habido una estrategia por parte de la dirección actual del Partido Popular que más o menos viene, lo estoy simplificando mucho, dice... Pedro Sánchez se ha echado a la izquierda, se ha echado a la ultraizquierda. Pedro Sánchez está ocupando el espacio de Izquierda Unida, histórico. Es decir, de hecho, se está cargando a Podemos y a Sumar porque Pedro Sánchez ha cogido todos los postulados de Sumar y de Podemos y los está haciendo irrelevantes porque se ha escorado totalmente a la izquierda. Entonces, dentro de la dirección del PP hay una posición que es... Están dejando el espacio de centro-izquierda, el espacio del felipismo, por decirlo el rubalcabismo, vacío. Voy a ver si cojo a esos votantes. Y entonces el PP hace un movimiento del centro-izquierda para tratar de coger a esa gente de izquierda desafecta con Sánchez. Yo no sé si eso les va a funcionar o no, porque puede haber gente que aunque no quieran a Sánchez, se abstendrán, pero no les puede costar votar al PP. Pero ese es el movimiento que han hecho. Y con ese movimiento pues han cogido muchos postulados de los que tenía Pedro Sánchez, de lo que tiene la izquierda, para no polarizar la Agenda 2030, pues yo también estoy con eso, no sé qué, no sé cuántos tal. Y entonces ese izquierdismo, pongamos, o esa socialdemocracia o esa parte del espacio, de alguna manera le deja espacio a Vox, pero Vox sin embargo no está cogiendo ese espacio que le deja el PP, porque muchos de los que tenía que eran más que podrían hacer ese puente, pues no están ahora en Vox. También queda ahí un espacio entre el PP y Vox, de alguna manera, un espacio a lo mejor más liberal, pero que tampoco está ocupado. Entonces es el juego de cosas. Lógicamente, Vox ve que eso hace el PP y dice el PP, que además por otro lado en Europa está junto con el Partido Socialista Obrero Español, pues entonces esa contradicción le viene muy bien, porque dice, mira, si es que estáis juntos y estáis votando juntos todos los temas de la Agenda Verde, el no sé qué, el no sé cuántos y tal, que perjudica al campo español y tal. Entonces, el PP tiene un problema, tiene en algún momento que decir qué quiere ser, porque, por ejemplo, en el caso de Madrid, Vox no tiene la relevancia que puede tener a nivel nacional, porque la líder de Madrid, de alguna manera,
se los come con un discurso distinto, o sea, un discurso, pongamos, más Milei, es decir, yo soy liberal y tal y no sé qué, y entonces Vox no se ha comido ni una rosca, o sea, lo tiene muy complicado en Madrid. Yo no sé si eso es extrapolable a nivel nacional, que a lo mejor cogieran una posición de ese tipo, pero entre tanto, mientras están un poco en eso, es un problema. Y lo que se trata es que en la derecha no haya abstención, pero a lo mejor puede haber gente dentro de la derecha que no se siente reflejada por el PP ni tampoco por Vox. Entonces el tema es dónde va a haber más abstención, si en la izquierda o en la derecha. Pero esto es de tertuliano, o sea que yo me puedo equivocar absolutamente en todas estas cosas y... Una reflexión muy interesante. Y bueno, así por cerrar. Yo no voto a ningún partido, es decir, yo cuando voto principios y valores. Entonces, yo soy liberal y entonces lo único es decir, oye, tengo que votar en las madrileñas, ¿dónde están los liberales? Tengo que votar en las nacionales, ¿dónde están los liberales? O tengo que votar en las europeas, ¿sabes? Entonces lo veo. Yo, González Pons no me gusta. Por lo que sea. Isabel Díaz Ayuso sí me gusta. Por eso digo que yo no soy monomarca. Yo puedo tomar decisiones de dónde voto en función de la gente a la cual voy a darle mi confianza. No se la doy unas siglas, se las doy a las personas, a los discursos y a los valores. Claro. Como estaba comentando antes, antes de abrir un poco por si alguien quiere preguntar algo, me gustaría que dedicaras como un minuto de oro a lanzar un mensaje a los jóvenes. Un minuto. Os están robando la cartera a todos vosotros. Tendríais que coger una lata de gasolina y una antorcha y quemar todo. Os voy a contar una cosa. La izquierda resulta que os convence, porque la izquierda busca antagonistas, los negros y los blancos, los homosexuales y los heterosexuales, los tal, y las mujeres y los hombres. El paro entre mujeres y hombres, o sea, no lo sé, si estamos en un 14, pongamos que hombres son un 10 y mujeres un 16. Pero el paro entre adultos y jóvenes cambia totalmente, es como un 8 y un 40. La retribución por el mismo trabajo, exactamente el mismo. Dicen, y dice Uso, ¿no? Un sindicato, que la diferencia entre hombres y mujeres es como un 15%. La diferencia por el mismo trabajo entre una persona con antigüedad y un joven es como de un 40%. La pensión que en estos momentos los jubilados que salen a protestar por las pensiones, según datos del Banco de España, están cobrando un 75% más de lo que pusieron. Si pusieron 100, están cobrando 175. Vosotros cuando os jubiléis, si pusisteis 100, no sé si cobraréis 60. La legislación laboral, es decir, eso no hay entre hombres y mujeres, eso es entre jóvenes y adultos. Legislación laboral, pues lógicamente es protectora de los adultos porque llevan más tiempo, años trabajado y entonces las indemnizaciones y tal. Entonces, si te das cuenta y colocas todo esto en función mujeres y hombres, dices, no hay diferencias comparado con lo de adultos y jóvenes, con una diferencia. Cuando esos adultos estaban teniendo vuestra edad, no había deuda pública, prácticamente. El déficit era pequeño, no había deuda pública. Ahora deuda pública es una salvajada, porque la deuda pública es un préstamo intergeneracional. El gobierno se endeuda ahora para pagarles a ellos unas pensiones, el 75% más de lo que pusieron, para que lo paguéis luego vosotros. Entonces, los jóvenes, que hay muchos que encima votan a la izquierda, resulta que tienen una brecha tremenda en todos los aspectos y encima siguen votando una izquierda que aumenta la deuda pública, que es lo que ellos pagarán para beneficiar a los adultos. Y como los adultos son muy listos, esto les da igual, esto sí que miran mi pensión, no sé cuántos. Y los jóvenes, todavía hay muchos que votan a la izquierda. Pero digo, mi consejo, me he pasado del minuto de oro, una lata de gasolina y una antorcha, y a quemarlo todo.
Joder, es que de verdad es alucinante, pero ver los datos. Dices, o se están trincando, se están tangando. Yo creo que ha sido un broche de oro perfecto. Así que ahora, bueno, vamos a pasar a un turno de preguntas. Así que si alguien quiere preguntar algo. Está muy comedido, ¿eh? Me ha venido al vuelo porque era precisamente lo que quería preguntarte. Si tú mañana te despiertas y eres el ministro de Economía y te das cuenta del elefante en la habitación, que es el sistema público de pensiones, ¿qué transición o cómo harías para cambiar el sistema intentando que la gente que tiene que cobrar pensión no se muera de hambre y los jóvenes puedan capitalizar ese ahorro de las cotizaciones sociales? Hay que hacer un sistema de transición mixto, que eso es lo que hay que hacer ya, un sistema de transición mixto. Vamos a ver, si todos los que en estos momentos han trabajado y han tenido contributivas, todos ellos, si lo hubieran colocado en un modelo de capitalización, estarían ahora forrados. Entonces, de lo que se trata es pasar a un sistema mixto, y sobre todo lo que son pensiones no contributivas y otro tipo de gastos, sacarlos de la seguridad social y pagarlos vía impuestos. Eso es lo que tendría que hacerse. Y también medir muy bien que se está pagando vía impuestos. Es decir, en el caso de Estados Unidos, esto lo acaba de sacar Elon Musk con el tema de Dodge, resulta que había más personas que habitantes inscritas en la Seguridad Social. Es decir, había gente que tenía como 2 o 3 entradas. En el caso de Argentina, lo de Milei, no sé si lo visteis, se hicieron en una ciudad una revisión de todo lo que se estaba dando de pensiones de invalidez y tal, y resulta que había gente manca que tenía los 2 brazos, es decir, creo que era de 3.000 personas, solamente realmente serias era 300, pero una cosa de estas. Entonces, lo primero que hay que hacer es exigir que todo el fraude que puede existir, limpiarlo, y luego que los ciudadanos libremente decidan a quién se le va a pagar y a quién no se le va a pagar. O sea, lo que no puedes es que la gente del volcán de La Palma o que la gente de la Dana estén en barracones y que sin embargo tengas, oye, los inmigrantes ilegales en hoteles de 5 estrellas al lado de la playa. Entonces, todo este tema es un tema que realmente hay que tomar unas decisiones, sean políticamente correctas o no, porque al final es vuestro dinero y vosotros decidís qué es lo que tenéis que hacer con ese dinero y no que te lo esté decidiendo una gente que se están sacando una pasta gansa, porque si son 6.000 euros mensuales por inmigrante, en el momento que te llegue el inmigrante legal, entre que le das una ropita de Primark, en el que le das unas cuantas cosas, una mochilita y lo metes en un hotel, que ya tienes un acuerdo con el hotel, a lo mejor la ONG se está quedando con 3.000 o 4.000 de esos 6.000. ¿Y qué líder o partido es capaz de hacer eso? Hombre, yo creo que tendría que haber a mí me gustaría que fuera un mix del PP y de Vox, porque Vox forzaría un poquito más al PP a tomar estas decisiones. Y entonces el PP podría decir, hombre, no es mío, pero me fuerzan y me obligan. Lo que yo creo que sería lo peor que podría suceder, esto es lo que llamo yo la cantabrada. Lo voy a contar porque esto para mí es un tema triste. En el caso de Cantabria, en las últimas elecciones regionales que hubo autonómicas, la mayoría absoluta en Cantabria eran 17 votos, creo, 18 escaños. 18 escaños te daba la mayoría en el Parlamento cántabro. El PP sacó 5 y Vox sacó 4. 19. Tenían mayoría absoluta. ¿Qué sucedió? Revilla, que es un hombre bastante corrupto, y el Partido Regionalista Cántabro, bastante corrupto, han estado inmersos en un montón de denuncias y de juicios. Cuando ve ese resultado, dice, con tal de que el Partido Popular no gobierne con la pérfida extrema derecha, nosotros, a cambio de nada, le vamos a dar nuestro apoyo gratuito para que pueda gobernar en solitario el Partido Popular. ¿Gratuito? No me levantas moquetas, no me abres cajones, no me miras tal y tal. Entonces todos felices. Sigue feliz Revilla, sigue yendo a la Sexta, no tiene ninguna denuncia, no le han mirado, no le han hecho ninguna auditoría y seguramente que algunas asociaciones de amigos y tal, ahí siguen. Entonces, eso a mí
no me gusta. Hubiera preferido que hubieran hecho esa labor de levantar alfombras y todo. Si hubiera unas elecciones y no lo sé, pero si hubiera unas elecciones en España y el Partido Popular no tuviera mayoría absoluta, existiría el riesgo que a lo mejor pues algunos poderes económicos, y hasta aquí puedo leer, Mayra, le dijeran a Feijóo y le dijeran a Sánchez, oye, mira, poneros de acuerdo y que aquí Vox no entren y que se levanten alfombras ni nada, y que a lo mejor, oye, pues el PSOE, primero que dejaran un acuerdo de que se pueda ir Sánchez a República Dominicana y que si tuviera algún tema judicial ya le indultarían, y que dejara eso, y entonces el que estuviera en el PSOE dijera, nosotros con tal de que Feijóo no necesite gobernar con la pérfida extrema derecha, el PSOE va a hacer el grandísimo sacrificio de dar su apoyo gratuito para que pueda gobernar en solitario. Si eso sucediera, yo siempre sospecharía que hay algún otro acuerdo debajo, de no me quites estas subvenciones, no me quites esta gente y tal. Y yo creo que sería muy bueno por parte de Feijóo lo contrario, es decir, antes de que se produjeran elecciones, que dijera cosas como, si yo gano, al tío de Indra y al de Telefónica los agarro de la oreja y los saco inmediatamente de ahí. Igual que los han puesto, los voy a sacar. Si yo gano, me quito a este de la... Bueno, Tezanos sale pero corriendo y encima con una querella por malversación de los fondos públicos y lo que ha hecho. Que lo dijera. Dice, eso es lo que voy a hacer. Y además, oye, espero no necesitar a Vox. Pero yo lo voy a hacer si ganara y con mayoría absoluta. Eso daría que mucha gente dijera tal, pero tiene que decirlo. Y tiene que asegurarnos que no va a pasar como en Alemania, donde en Alemania todo el mapa era azul o azul oscuro. En el oeste era azul y en el este azul oscuro. Lo que estaba clarísimo es que los alemanes no querían para nada a los socialistas, a Scholz. Pues bueno, el que ha ganado, azul claro, se ha aliado con Scholz. Entonces, que no pasará eso. Yo creo que eso es lo que yo desearía. Y espero que lo hagan, o sea, que no amenazo con que eso sucederá, pero yo creo que sería bueno que lo dijera por delante. Espero no necesitar a Vox. Y además, si tengo mayoría absoluta, esto es lo que voy a hacer. Los saco de la oreja, al de Indra y al de Telefónica. Sí, bueno, te escucha, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, de verdad, Marcos, por cedernos el espacio y por esta conferencia. Creo que eres una persona de la que, vamos, hemos aprendido. Y yo quería preguntarte un poco sobre lo que has comentado al principio, ¿no? Tu trayectoria empresarial y tal. Eso, que un día te viste, ¿no? En Atlanta de vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola, y yo quería preguntarte más sobre eso, ¿no? Sobre tu trayectoria dentro de la empresa, ¿no? ¿Cuáles son las claves, ¿no? para alcanzar un éxito así? Es que no tengo ni idea. Bueno, primero ya lo que te he dicho, o sea, cuando haces las cosas y que te gustan hacerlas y ya está. Luego, otra cosa importante que yo siempre he tenido tú siempre, en cualquier empresa en la que estés, vas a ser despedido. O sea, eso meteros en la cabeza. En una empresa vais a acabar siendo despedidos. Y no es un problema, pero oye, que podéis tardar mucho o podéis tardar poco. Podéis estar despedidos a los 3 años, a los 5, a los 10 o a los 20. Luego asumirlo. El único tema es que lo importante es, cuando seas despedido, que sea por tu propio problema, no por problemas de otros. Porque hay muchas veces que aceptas decisiones que te vienen de arriba, que son equivocadas, y luego el que la paga no es el de arriba que te ha dado la instrucción, sino tú, cuando salen mal las cosas. Entonces, yo en ese sentido, bueno, Fernando ha trabajado conmigo y nosotros hemos sido eminentemente desobedientes. Siempre hemos desobedecido. Nos hemos jugado que nos despidieran un montón, siempre porque desobedecíamos sistemáticamente. Lo bueno es que cuando hemos desobedecido, las cosas han salido bien. Y en ese sentido, pues es una empresa americana, que es una resultadocracia. Si haces las cosas bien, te premian. A lo mejor en otras empresas no es así, y nosotros hemos desobedecido, han salido bien las cosas y entonces nos ha ido bien. Pero a veces gente que no ha desobedecido, y lo digo por otros países como en el caso de Alemania, que no desobedecían y venían cada 60 días, viajaban la gente de Atlanta para decirles lo que tenían que hacer, las cosas fueron a peor en Alemania.
y no despidieron los americanos que cada 60 días iban ahí y les decían lo que tenían que hacer cuando los otros decían que no. Despidieron al equipo alemán. Entonces, ya te digo, puestos a que te despidan, que sea por equivocaciones tuyas y no por otras que has hecho comisionadas. Ahora, yo no recomiendo esto porque no sé en qué empresas trabajaréis en el futuro y a lo mejor son distintas, pero en una americana nosotros pues más o menos nos hemos dedicado a eso, a desobedecer y a que nos salga bien. Muchas gracias, Marcos, por tu tiempo. Mi pregunta va más en el sentido electoral. Quería preguntarte si consideras que el Partido Popular actual, en unas hipotéticas elecciones generales, estaría dispuesto a pactar con Vox o incluso con Se acabó la fiesta, si es el caso. Bueno, yo primero creo que el Partido Popular va a ganar, o sea, va a ganar, ha ganado en las últimas y va a volver a ganar en estas. Y el único tema es que a lo mejor hay algunos temas de algunas circunscripciones que sería ideal que negociaran aunque no sea abiertamente, pero que negociaran con Vox y yo quiero creer que tengan unos elementos comunes para poder estar juntos de cara al futuro. Pero fíjate una cosa, pues estuve con Feijóo relativamente hace poco, en Génova 13. Y él estaba muy preocupado con el tema de los presupuestos de las comunidades autónomas donde no tienen mayoría absoluta. Estuve por un tema relacionado con la plataforma por la España Constitucional, pues estamos preparando un gran acto, una gran manifestación en Madrid. Él estaba muy preocupado con todo esto. Pero claro, el único tema es que lo que no puedes es decir es que esto es un trágala, este es mi programa y me tienen que apoyar a mi programa. Porque los otros, los de Vox, a lo mejor te piden algo y tienes que hacerlo. Fíjate que Sánchez, por 7 votos, hasta cede el control de las fronteras, hasta les va a dar un cuponazo, hasta les perdona la deuda, por 7 puñeteros votos. Entonces, claro, si tú tienes mayorías con Vox en algunas comunidades y pongamos que Vox te dice no le damos ni un duro a comisiones ni a UGT. Tú no puedes decir, o no, hasta que no se vea cómo se cierra el grifo de la inmigración ilegal, no entramos en el reparto. Podemos entrar en el reparto una vez que sepamos que el grifo se cierra. Pero es que si el grifo va a seguir abierto, esto seguirá como el día de la marmota. Te dicen esas dos cosas, joder, pues haz un poco de caso. Porque Feijóo tendría que aprender un poco de Sánchez. Sánchez, para tener el apoyo de los demás, es que les da todo lo que piden. Y Feijóo en este caso, para el tema que era una tontería del reparto de los minas, es que no lo dan. Dices, joder, pero dales una pequeña cosa o algo. Pero no. Nosotros gobernamos y vosotros, Vox, tenéis que aceptar 100% nuestro programa y no os vamos a considerar nada. Entonces, ese es un poco el tema que yo creo que ese aprendizaje tiene que venir y que se pongan de acuerdo en algún momento, pero que haya flexibilidad del que precisa del apoyo. Tú no puedes decir, yo preciso del apoyo, pero el otro tiene la obligación de apoyarme 100% sin que... Vale, oye, pues si tiene el que a comisiones y UGT no hay que darles ni una subvención, no se la des. Punto. Bueno, que se las das en Madrid, porque en Madrid se las da, y eso no me gusta de Isabel Díaz Ayuso, porque sí da dinero a comisiones y UGT, pues bueno, pues habrá que joderse porque tiene ahí mayoría absoluta, pero en sitios donde no la tienes y te piden que no se las des, pues no se la des. Perdón. En primer lugar, que me ha agradado mucho la charla, me ha gustado. Y bueno, mi pregunta es un poco compleja porque he ido meditando sobre el tema durante todo este rato. Al principio has comentado que estás en contra de la regulación excesiva a nivel laboral, a nivel de burocracia, y que en España, a nivel económico, lo que hay que implementar es un ciclo virtuoso, ¿no? ¿Cómo es posible hacer esto en un país en el que digamos que la población crece, la economía crece, el PIB per cápita no crece a la misma velocidad, los sueldos son bajos para lo que hay a nivel europeo, el costo de vida ha subido enormemente, incluso hay esta población que está aumentando viene básicamente a partir de inmigrantes que aceptan salarios más bajos, que aceptan más horas, que aceptan peores condiciones? ¿Cómo se hace
esto, crear un ciclo virtuoso de crecimiento que sea positivo para el trabajador medio, para el ciudadano medio español, a la vez que se desregulariza, a la vez que se reducen esas cargas burocráticas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, primero, todas las cosas que te he enumerado, yo las haría mañana. Pero, entre otras cosas, dices, ¿en un país tú inviertes o en qué país no inviertes? Otro de los temas que no he dicho dentro de esta lista larga, yo invierto en un país donde la energía sea más barata que no en otro donde la energía sea más cara. Pues para empezar, pues oye, no cierre las plantas nucleares si no abre más. Y aquí somos el único país, creo que es Bélgica, en el único donde se están cerrando cuando se están abriendo en los demás sitios. Entonces, no me las cierres. No me destruyas presas en un país donde se necesita agua. Estaba el otro día con Luis Rivero. Luis del Rivero es un experto en todo el tema hidrográfico, y es que tenemos agua de sobra para poner en regadío todo el secano actual. Simplemente haciendo el plan hidrológico que habría que haber hecho. Porque, claro, cuando te metes en el tema de las autonomías, entonces empiezan todas las chorradas entre unos y otros, y entonces no puedes hacer nada a nivel nacional porque... Vale, entonces, estos son cosas que si yo tengo una energía barata, si tengo un plan hidrológico, si puedo empezar a explotar las tierras raras porque tenemos wolframio, y wolframio no tenemos en otros países, no hay tanto como aquí, y el wolframio lo tienes en Badajoz y lo tienes en unas zonas. Explotémoslo ya, pero no empecemos a ponernos nosotros trabas, ni la Unión Europea, que ya se está dando cuenta la Unión Europea de que hay que quitar todas esas trabas, pues nos estamos disparando en el pie. Y eso es la manera de empezar a hacer esas cosas y empezar a utilizar nuestros recursos, porque todo lo demás, con perdón, es una majadería. Es decir, podríamos incluso las plantas de carbón, las termoeléctricas, ponerlas. Se están poniendo en Alemania. Y dices, bueno, el tema del CO2 que hay en la atmósfera es el 0,04. El CO2 que hay en la atmósfera es el 0,04. En la época de los dinosaurios era el 15%. 15%. Por eso, gracias a que era el 15%, crecieron las selvas y los bosques y todo eso, porque el CO2 es el alimento de las plantas. Si bajáramos del 0,04 al 0,02, se morirían las plantas. Entonces, nos han metido unas gilipolleces en la cabeza espectaculares. Esto no lo digo yo, esto lo dicen 1000 científicos, entre los cuales hay 3 premios Nobel. Lo único que pasa es que los medios te están hablando de los 12 que dicen una cosa distinta. Pero esto es así. Esto es así, y cuanto más escarbéis, más lo veréis. Y entonces, pues oye, no nos carguemos la industria automovilística, porque somos Europa, el único país si fuera un país Europa, el único que se ha puesto una restricción para el 2035, cuando ni siquiera se la ha puesto Estados Unidos, ni China, ni nada, que son los que fabrican coches eléctricos. Pues ellos no se han puesto ninguna restricción sobre los coches de combustión. Y nosotros nos hemos cargado ya la industria, pero ya es tarde, porque no es decir, vuelvo a hacer los coches diésel, porque ya has parado unos años de invertir y de investigar en ello y de modernizarlos, y por otro lado tienes unas inversiones en eléctrico que te las vas a tener que hacer un write-off porque te las vas a comer y van a quebrar la Volkswagen y van a quebrar otras. Entonces, este es el gilipollismo nos está destruyendo Europa, y en este sentido lo que hay que hacer es salir de ese gilipollismo de alguna manera. A mí me preguntaron en Zamora, en una conferencia que di, empresarios, y me dijeron, oye Marcos, ¿por qué crees que las empresas del IBEX y las grandes corporaciones abrazan la Agenda 2030? Y me quedé pensativo. Generalmente todas las preguntas que me suelen hacer de empresa las respondo en piloto automático, porque ya me las han hecho alguna vez, y esta vez no me la habían hecho. Y me lo estuve pensando, y estará aquí Fernando, que ha estado conmigo en Coca-Cola y se ha dedicado también a estos temas. Y yo me puse a pensar y dije, mira, lo que sucede es que todas las empresas desean ser percibidas como una empresa que contribuye a un mundo mejor. Ya sea Coca-Cola, ya sea Repsol, ya sea Iberdrola. Todos queremos ser percibidos como una empresa que contribuye a un mundo mejor. El problema es, ¿quién coño define qué es un mundo mejor? Y si dejamos que lo defina la izquierda, y no hay una contrapropuesta de lo que es un mundo mejor, pues al final ya tienes a todas las empresas que apuntan a la única definición de un mundo mejor, que es la Agenda 2030 que ha definido la izquierda. Por ejemplo, la izquierda dice un mundo mejor es un mundo sin CO2. Y entonces les da igual
que la gente se empobrezca, que la gente pase frío en los países del este. Porque lo importante es que no haya CO2. Pues yo creo que un mundo mejor es un mundo donde en vez de un 0,04 hubiera un 0,045, que no pasa nada, pero que la gente prospere, económicamente le vaya bien y no pase frío en invierno. Pero hay que decirlo, porque si no nos quedamos con el objetivo wokista que nos han puesto, nos lo tragamos y empiezan a suceder un montón de cosas que son malas para las personas. Pero bueno. Y bueno, me gustaría acabar pues agradeciendo de nuevo a Pie en Pared y a Marcos de Quinto por acompañarnos hoy aquí. Creo que ha sido una ponencia, un coloquio muy interesante. Creo que tienes un criterio muy válido, además creo que te respalda una experiencia empresarial muy importante y también una experiencia política, que eso creo que pocas personas pueden decirlo. Y también me gustaría poner en valor el trabajo que hacéis en Pie en Pared, porque creo que hay que hacer mucha pedagogía, creo que hay que pelear por romper todos estos dogmas identitarios, woke y de izquierda. Entonces, bueno, pues que desde Voces Libres os tendemos la mano para lo que necesitéis. Y nada, me gustaría pedir un aplauso para Marcos. Nada, gracias. Vale.